actualidad geopolítica en la que intentamos analizar la situación actual respecto a Rusia y Ucrania. Estados Unidos está muy decidido en mantener este papel como mediador. Hay una figura clave que está cobrando especial protagonismo, que es la del enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, que después del éxito estadounidense en la Franja de Gaza, ahora centra sus esfuerzos en Rusia y Ucrania. Sabemos que Trump no ha conseguido cerrar el conflicto, mucho menos en 24 horas. De hecho, se ha pasado de algo más de 7.000 horas en este proceso desde que llegó a la Casa Blanca, pero lo que sí sabemos es que parece que empieza a haber cierta voluntad, que se ha vuelto a mover la maquinaria, esperemos que no, para volver a quedarse estancada, pero vamos a ver en qué punto estamos y sobre todo qué expectativas reales debemos barajar, sobre todo si tenemos en cuenta el borrador inicial de 28 puntos que se ha trabajado también con Ucrania, salvando algunos puntos polémicos, que sabemos que son las claras líneas rojas de Rusia y Ucrania y que van a plantear los principales puntos de fricción y conflicto. Saludo a Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Marta. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos. José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias también por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar con lo ultimísimo. Miguel, sabemos que hay una voluntad por ambas partes. Rusia le dio en su momento el visto bueno al plan que se filtraba la semana pasada, que es el que efectivamente había sido trabajado en Miami entre representantes estadounidenses y rusos. Y en el caso de Ucrania, teniendo en cuenta la cumbre de Ginebra de este fin de semana, que se alargó también hasta el lunes, bueno, hay algunos puntos polémicos que todavía no se han abordado. Ahora mismo, ¿en qué punto estamos respecto a expectativas realistas que nosotros realmente podamos barajar? ¿Estamos en un punto en el que vamos encaminados a que este proceso ya siga adelante sin grandes trompicones o parones, o realmente podemos estar de nuevo en un punto en el que esto arranca pero en cualquier momento se nos puede descarrilar? Bueno, pues la respuesta a tu pregunta es que sí a todo. Esto ha empezado, puede descarrilar en cualquier momento y nadie sabe qué es lo que puede pasar hasta que no acabe la negociación. Yo la semana pasada ya comenté que existe un hartazgo importante tanto por parte de Rusia como de Ucrania de guerra. Las líneas en el frente están estabilizadas, en ganar un centímetro de territorio exige un coste material y humano brutal, de modo que hay muchos incentivos para que haya una negociación. El estilo, siendo Steve Witkoff el responsable de esta negociación, pues el estilo es el mismo que la de Gaza, es decir, tú pones sobre la mesa un montón de puntos conflictivos y vas viendo cuáles son los más fáciles de alcanzar y sobre todo pones muy arriba un alto el fuego. ¿Cómo lo consigues? Pues por lo visto, por lo que sabemos, la filtración de la conversación que ha tenido con Usakov pues daba la impresión de que en realidad lo que había encargado para traer a la mesa de negociación a Rusia Witkoff les había dicho: vosotros poned en un papel todo lo que queréis y vamos a intentar vendérselo esto a Trump, que ya veréis que bien sale. Claro, no sabemos, esto pasa como en cualquier negociación, o sea, las propuestas que se van lanzando se hacen con el propósito de alcanzar un objetivo que vaya usted a saber cuál es. Esto pasa un poco lo mismo por poner un ejemplo, con la filtración del fiscal general, cuando el novio de Ayuso dice: vale, yo envío un correo en el que manifiesto dispuesto a asumir la culpabilidad. Eso no quiere decir que la esté asumiendo, eso quiere decir que vamos a ver qué me ofrece la otra parte. Sí. Pero desde luego, si tú haces público ese correo,
pues te estás cargando la negociación. Eso es lo que podría estar pasando, podrían haber intentado los contrarios a la negociación, filtrando esa conversación entre Witkoff y Usakov, pero también puede ser que aparentemente no han tomado muchas precauciones, de modo que cualquiera podría habérselas entregado a Bloomberg. En cualquier caso, no parece que de momento hayan hecho descarrilar el proceso, porque Rusia ha confirmado que Witkoff va a visitar Moscú la semana que viene. O sea que, a tu pregunta, sí a todo. Bueno, sí a todo, y efectivamente, Miguel, respecto a las filtraciones que se han hecho sobre la conversación Witkoff-Usakov el 14 de octubre, esa exclusiva que era una filtración de Bloomberg, además también proporcionaba la propia conversación transcrita, así como otra posterior entre asesores de Vladimir Putin. Claro, el Kremlin directamente ha dicho que esto es una guerra híbrida, que es un intento por sabotear, ¿no?, cualquier tipo de avance de paz. Pero bueno, como bien dices, no parece que estas filtraciones hayan hecho descarrilar el proceso. Donald Trump también se ha mostrado muy tranquilo, ha respaldado la labor de Steve Witkoff y ha dicho que todo forma parte de unas negociaciones habituales, que efectivamente, pues al final tú le vendes la piel del cordero a uno, a otro, e intentas de alguna forma luego negociar con ello, llegar a puntos en común. José Manuel, respecto a todo esto, bueno, nosotros sabemos que el Kremlin, y así lo ha hecho saber, dio el visto bueno al plan de 28 puntos que se filtraba la semana pasada, que es el negociado en Miami entre representantes estadounidenses y rusos. ¿Qué ocurre? Que Ucrania no ha dado el visto bueno al conjunto de ese plan, y con Estados Unidos en Ginebra han rehecho algunos puntos, pero los negociadores ucranianos no tenían potestad de negociar algunos puntos, como es el caso de la cuestión territorial. Claro, entonces ahora la pregunta la tenemos que hacer en torno a Ucrania. ¿Cuánto margen de maniobra tiene realmente cuando... Además, sabemos que Donald Trump sabe por dónde apretar, ¿no? Pues por la parte de inteligencia, del apoyo militar, del propio ritmo político que podría establecerse en este proceso. Zelensky dice que tiene una conversación pendiente con Trump, pero ahora Trump dice que Zelensky no va a visitar la Casa Blanca hasta que haya un acuerdo. Claro, el acuerdo no se va a cerrar si no hablan previamente, así que estamos aquí en un círculo vicioso un poco complicado. Yo, como Miguel, digo sí a todo o no a todo. Depende de lo que decida Trump y de lo que decida Putin, ¿no? Lo que es un disparate, y lo digo con toda claridad, es que algo que tiene que buscar la paz duradera y la paz justa en Ucrania se haga de espaldas a Ucrania. Es que se reúna Estados Unidos y Rusia en Miami y que tomen decisiones sin contar ni con Ucrania ni con la Unión Europea, que Ucrania es uno de los países históricamente dentro de Europa, de la Europa política. Hombre, parece un poco un despropósito. Esto de las filtraciones a mí me suenan a fuegos de artificio. Algunos fuegos de artificio para que nos despistemos. Trump iba a traer la paz al mundo en cuestión de horas y tiene montado un conflicto en el Caribe con posible intervención militar, aunque sea restringida en Venezuela. Ahora dice Israel que va a intervenir en Cisjordania, no solamente en Gaza, sino en Cisjordania, y en esto de Ucrania ya venimos de varias ocasiones en donde se ha dicho que la paz estaba muy cerca y efectivamente yo creo que hay una situación de empantanamiento, que ya Rusia está cansada, que Ucrania está cansada y les gustaría encontrar alguna solución. Pero las filtraciones en negociaciones secretas muestran que la paz no puede depender de acuerdos opacos entre élites y que los procesos que no tienen supervisión democrática, que no tienen transparencia, aumentan el riesgo de fracaso. Ya la guerra de Ucrania ha costado más de 500.000 bajas según estimaciones de la ONU. Y desde luego aquí, si lo que queremos es una paz duradera, una paz estable, una paz que respete la integridad territorial de Ucrania,
no puede estar condicionado exclusivamente por los intereses geopolíticos de las grandes potencias. Aquí la Unión Europea tiene mucho que decir y yo creo, igual que ha comentado Ursula von der Leyen, que la Unión Europea evidentemente debería jugar un papel mucho más activo y no exclusivamente ser el palmero de Trump. Claro, aquí la pregunta, Miguel, te la lanzo a ti. Según lo que decía José Manuel, claro, la Unión Europea debería jugar un papel mucho más activo. Europa ha sido un aliado crucial en apoyo económico y militar en Ucrania. También sigue con la intención de que Ucrania en algún punto forme parte del bloque comunitario, pero ¿qué oportunidades reales tiene en estos momentos el viejo continente para colarse en esa conversación, en ese proceso? Porque por el momento, bueno, pues ya sabemos cuál es el estilo de Trump, sabemos que la actual Casa Blanca no es muy partidaria de los que habían sido los aliados tradicionales, vamos a decirlo suavemente, y al final, pues es que estamos supeditados a la decisión y a la voluntad de Estados Unidos, o esta es la sensación que se nos traslada. Claro, no, cada uno desempeña en el conflicto el papel que tiene en función de su peso militar y fundamentalmente militar. No diré que político, porque políticamente y económicamente Europa todavía cuenta. Sí, yo creo que la negociación, el modo, la estrategia que está utilizando Witkoff, tampoco soy un experto en negociaciones en materia geopolítica, ni siquiera en materia económica, pero bueno, es verdad que lo primero que ha hecho ha sido hablar con los rusos, que eran los más refractarios al alto el fuego, ha conseguido aislar una serie de condiciones en las que Rusia estaría dispuesta a parar la guerra, y luego, pues nada, han empezado a sondear también a los ucranianos. ¿Cuál es el papel de Europa? Pues Europa, realmente hoy venían unas declaraciones en El Mundo de un militar de la OTAN que decía que no están seguros de que puedan sustituir el vacío que va a dejar la ayuda norteamericana a Ucrania. Es decir, que el papel que podemos jugar los europeos en el terreno militar es pequeño, pero sí podemos maniobrar en adoptar sanciones económicas. Ahí sí que podemos tener fuerza y sobre todo tenemos un ascendiente sobre Zelensky. Podemos presionar a Zelensky y Zelensky nos puede hacer caso para que acepte algún tipo de paz. De todas formas, estamos muy lejos de lo que José Manuel hablaba de una paz justa. Estamos en una fase muy preliminar. Aquí lo primero que va a intentar conseguir Witkoff, y es lo que le ha encargado Trump, es un alto el fuego. Y luego todos los aspectos más contenciosos y más conflictivos se resolverán después, si es que se resuelven alguna vez, porque estamos viendo que en Palestina pues todavía siguen ahí dándole vueltas a los temas. Ya hay un alto el fuego, está muriendo menos gente, aunque sigue habiendo bajas. No es una paz justa, pero por lo menos ya no es la barbarie que era hace unos meses. En Ucrania, pues yo creo que ese es el objetivo a corto plazo. A largo plazo es imposible saber cómo va a acabar esto. Yo creo que Rusia no tiene ninguna intención de quedarse donde está ahora mismo. Para Rusia el objetivo era quedarse con Ucrania, y yo creo que ahora no lo ha conseguido, pero que sencillamente va a intentarlo en el futuro, y Europa tiene que hacerse a la idea de que estamos en una carrera de fondo y que esto es un episodio y una batalla de una guerra que va a durar muchísimos años, décadas e incluso probablemente todo este siglo. Efectivamente, y además paz justa es un concepto que cada bando se lo puede llevar efectivamente bajo su visión. Esto también va a ser distinto, aunque todos, cada uno como individuo, entendemos cuáles serían para nosotros los
términos, ¿no?, de una paz justa. José Manuel, siguiendo un poco también con Europa y el rol que desempeña o podría desempeñar, hay una parte también crucial, la de la reconstrucción. En el plan que se filtraba la semana pasada entre Estados Unidos y Rusia, la reconstrucción, en pocas palabras, la parte de beneficio económico se la lleva Estados Unidos. Por un lado, se habla de destinar una parte de los activos rusos congelados, que Europa ponga otro tanto, pero el vehículo de inversión conjunto entre Estados Unidos y Rusia es a partir del cual Estados Unidos pretende obtener unas fuertes ganancias, así también como en todo lo que se desarrolle en el ámbito de la reconstrucción. Entonces, ¿corre Europa el riesgo de quedarse fuera, digamos, de la parte de beneficio económico post-guerra y de quedarse sin una influencia estratégica? En todo esto habría que plantear, es evidente que el enemigo en términos militares es Rusia, pero como el amigo sea Estados Unidos y nos trata como nos trata, ¿para qué tener amigos? Desde luego resulta un poco llamativo esa postura de Estados Unidos de ir al bazar a ver si en esta guerra conseguimos algo a cambio. Creo que esto es muy poco respetuoso. Desde luego no tiene nada que ver con ser aliado de la Unión Europea, y a lo mejor la Unión Europea se debe plantear la autonomía, la independencia total a nivel estratégico, a nivel militar y a nivel económico de los Estados Unidos hasta que vengan mejores tiempos. Y es verdad que es probable que Estados Unidos cambien las cosas si no se sigue deteriorando el sistema democrático. Pero fíjense, cuando se habla de paz justa, en los últimos sondeos, las últimas encuestas, en el Eurobarómetro, en la Unión Europea, casi 3/4 partes de los europeos creen que la paz debe basarse en el derecho internacional y no en pactos bilaterales, y que debe haber una reconstrucción en Ucrania, pero esa reconstrucción debe ser efectivamente para una paz justa, y en esa reconstrucción, ojo, la Unión Europea tiene los activos financieros rusos congelados y hay que ver que la economía rusa está cayendo mucho en el 2023 y mucho en el 2024. Pueden seguir con la guerra, pero Rusia también percibe que tiene una capacidad limitada de sostener la guerra, porque eso puede provocar muchas penurias económicas. En este sentido, a mí me parece que el plan de reconstrucción pasa por ejemplo, que la Unión Europea tenga un papel más activo, que la ONU tenga un papel más activo, que esos 14 millones de ucranianos que necesitan ayuda humanitaria sean el centro para lograr ese alto al fuego, esa reconstrucción y esa protección de los derechos humanos, y también dar garantías para las minorías y para los desplazados. Solamente en Ucrania, por este conflicto, hay 6 millones de desplazados, según ACNUR, 6 millones de refugiados. Esto es el objetivo central del plan de reconstrucción, no hacer caja. La impresión que yo tengo de Trump es que siempre va a hacer caja y le importa bastante poco las personas, pero es que en Ucrania ya ha habido 500.000 de víctimas, como poco, según la ONU. Y las personas deben ser lo fundamental en este caso. Pues nos quedamos sobre todo con eso y sobre todo con la idea, efectivamente, José Manuel, de que todo esto tendría que pasar más por el detalle y por la cuestión humanitaria que no por quién saca rédito, beneficio económico de ello. Pero bueno, bien decías, es que al final Donald Trump sabemos que tiene un perfil tiburón de los negocios, y lo mantiene también en la política. Es el estilo que él le ha dado a la propia diplomacia. José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea, Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective. Muchísimas gracias a ambos, como siempre. Un fuerte abrazo. Marta, muchas Miguel, gracias, un abrazo. Hasta luego.